eh, para que empiecen a grabar. Ah, ya, ok, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿quiénes están por acá? Nadie conocido que yo conozca. No. Bueno, somos pocos. Yo voy a iniciar y bueno, esto se grabará para las personas que luego quieran escuchar un poco más sobre el arte de la cafeomancia. Sí, lo más importante es, bueno, el que le interesa el arte de la cafeomancia es porque le gusta el café, ¿cierto? Es muy importante eso porque que nos guste y que podamos tomar el café. Para los que no me conocen, yo soy Romina Rojas, soy terapeuta holístico, soy tarotista, soy facilitadora de talleres para el desarrollo personal, soy psicoterapeuta gestal. Si quieren saber algo más de mi trabajo, me pueden encontrar en Instagram como Romina Holística. El arte del café, leer el café es un arte, porque el arte es una expresión del ser humano. Sí, cuando nosotros vemos e interpretamos una lectura en una taza de café, entre nosotros como intérpretes, como cafeomantes, o sea, el que lee el café, entra una suerte de interpretación genuina basada en su intuición y en su aprendizaje. Entonces, eso quiere decir que el arte de leer el café, una interpretación, por ejemplo, tuya, no necesariamente es la verdadera interpretación, ni tampoco una interpretación que es mía va a ser la que es verdadera interpretación. Por eso es que le llaman el arte de la cafeomancia. Hay diferentes miradas y no significa que uno esté equivocado y el otro esté acertado. Sí, eso es Sin embargo, la definición es la misma, es el mismo resultado, es la misma verdad, pero con esa interpretación, con ese estilo particular de cada cafeomante. ¿Qué es la cafeomancia? Es una herramienta divinatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se utiliza el café como método adivinatorio. ¿Qué significa mancia? Proviene del latín mantella, que significa adivinación. Adivinación a través del café. Que consiste en interpretar la borra o los restos o residuos que queda en la taza después de haber consumido el café. Es un arte que se originó en Arabia y en Persia, ¿sí? Donde se tomó como arte especial, ¿no? Los persas, los árabes y los turcos, ¿no? Ya que ustedes pueden haber escuchado mucho del café turco. ¿Cuál es el origen de la cafeomancia? Con respecto al origen, se refiere al siglo IX antes del año 0. ¿Sí? Con respecto a la aparición en la vida del hombre, en los anales históricos presentan la llegada de Colón a América como el comienzo oficial del uso del grano de café en el mundo civilizado, es decir, consumirlo. Existen relatos muy antiguos, pero algunos parten de su similitud con las ceremonias, ¿sí? Por ejemplo, el té chino oriental, que también se aplicaba en la teomancia. Otros relatos referentes al siglo IX antes del año 0 indican que un pastor etíope estaba pastando sus ovejas y dicen que este fue el descubridor casual de este vegetal. Este pastor advirtió que sus ovejas estaban comiendo unas hojas que eran del café y estaban eufóricas. ¿Sí? Este café, estas hojas de café, hay versiones que fueron traídos de Europa, de Asia y de África, mucho antes de Colón, por las migraciones. ¿Sí? Entonces, este pastor etíope probó el café, el fruto de esta planta, y sintió los estimulantes del café. Luego ya esto posteriormente se distribuyó como costumbre el consumo del café en los monjes, los cuales lo utilizaban como vigorizante
los monjes tibetanos, para lograr un mayor rendimiento en sus prolongadas letanías, y también lo utilizaban los sacerdotes. Luego comenzó a consumirse en Arabia, en Egipto y en Turquía, que llegaron por los venecianos, por los italianos y luego hasta Europa. Ya digamos que en los años 1500 ya se tuvo una aparición original el grano de café, hasta después recién se encontró datos de su uso adivinatorio en los siglos XVII y XVIII. Entonces, el origen del café y su sola preparación como una técnica adivinatoria fue a partir del siglo XVIII. Algo importante también para poder hablar sobre la cafeomancia y todos los términos que terminan en mancia, ¿no? Teomancia, omniromancia, quiromancia. Sí, habla mucho de que es la adivinación, pero en realidad la adivinación está siempre interpretada con el hecho de que uno cuando interpreta algo, que estamos hablando de un oráculo, porque el café, la mano, las cartas, el tarot son oráculos, o sea, son sistemas de adivinación de vehículo, porque cuando uno lee e interpreta algo, está utilizando un vehículo que puede ser estos elementos, ¿sí? Y estos elementos son los que nos conectan con esa divinidad. Por eso es que se llama adivinación, que significa divino. O sea que cuando tú como cafeomante interpretas una taza de café, no eres tú el que estás interpretando, o sea, no es la persona en sí, sino está utilizando un vehículo que es la borra del café en la taza para conectarse con una divinidad, entre comillas, y poder interpretar ese oráculo. Por eso es tan importante saber que nosotros los que leemos diferentes técnicas como yo soy una de ellas, yo leo más de 10 técnicas que tienen que ver con las mancias, no soy yo la que estoy, digamos, la vidente o la medium, ¿sí? Que está diciendo lo que ve, sino que yo lo que utilizo es el vehículo, que puede ser el café, el té, las hojas de coca, los caracoles, las manos, el tarot, y lo que hacemos nosotros, lo que aprendemos estas técnicas, o tenemos esa cualidad, esa facilidad, es que nos conectamos con una divinidad, y está ahí el punto cero para poder nosotros aprender todos estos métodos, teniendo en cuenta que hay una conexión. Por eso es que antiguamente las pitonisas o las personas que leían del café, que leían del café o leían la mano, eran personas muy consideradas en los grupos colectivos. Por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, generalmente eran de cierta jerarquía. Igual las pitonisas eran mujeres que especialmente eran traídas para que puedan interpretar el fuego, el agua, etcétera, porque eran mujeres que se dedicaban a esta actividad que era la sabiduría, la conexión, ¿sí? La explicación de la relación del hombre con sus dioses a través de estos oráculos. O sea, uno quería conectarse con una divinidad y poder responder y hablar de cuál era la explicación del hombre en la tierra, cuál era su función del hombre en la tierra y todo lo que tenía que ver con su conexión con el cielo. O sea, muy aparte de cualquier tipo de creencia que nosotros tengamos, los que nos interesen estos temas, no tiene que ver con la religión, tiene que ver con la espiritualidad. No se divorcia en ningún sentido con ningún tipo de mirada eclesiástica, filosófica, religiosa. O
chamánica, ortodoxa, wicana, ni nada de por el estilo. Simplemente nosotros nos conectamos con una divinidad. Y esa canalización nos ayuda a poder interpretar. Y eso pasa porque las personas que trabajamos este tipo de energía, si lo hacemos de esta manera, elevamos nuestra intuición, elevamos nuestro conocimiento espiritual, y sobre todo tenemos una vida, digamos, en el sentido de que no nos agotamos, no nos cansamos. Más bien cuando nosotros hacemos este trabajo sin ningún tipo de conexión espiritual, sin honrar la canalización y de hacerlo de una manera egoica, pensando que nosotros somos los canalizadores, que soy yo el que veo, entonces ahí perdemos el sentido, perdemos el horizonte y empiezan las personas a tener problemas a nivel de sueño, mental, emocional, físico, aquellos trastornos que vienen de esta actividad que no tiene un sentido espiritual. ¿Sí? Es hora de desmitificar todos estos conceptos de las mancias que siempre están asociadas a la brujería, a lo marginal, a lo que tiene que ver con el diablo o con la magia negra. No, todo lo contrario, son actividades de luz, pero pensadas siempre en una conexión divina. Y eso es muy importante, y así lo hacían los ancestros. Lamentablemente, con el paso del tiempo, con las nuevas estructuras, con la iglesia y, bueno, y otros factores políticos, se veía estas actividades como parte de la ignorancia y de la marginalidad, cuando en realidad antiguamente era parte del templo de la sabiduría, ¿sí? Para poder responder la relación del hombre con Dios. Bien. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, de aprender a leer una taza de café, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que el café que vamos a utilizar es un café grueso, espeso, molido, por eso es que se hace con el café turco, ¿sí? Pero ustedes saben que ahora en estas épocas el café turco es difícil de adquirir y es costoso. Hay otras formas de aprender y usar otro tipo de café que no necesariamente es el café turco. Pero sí es claro está que los turcos son los que utilizan, no sé si ustedes, los que ven, algunos que por ahí, a alguno le guste una novela turca aquí en nuestro país, pues siempre se ve ahí como la dueña de la casa, ¿sí? Le dice a la empleada doméstica, léeme, después que termino, léeme el café. ¿Sí? Ellos, en Turquía, las personas que tienen un nivel jerárquico, digamos, diferente a los que tienen riqueza, son los que leen el café. ¿Sí? Y por eso es que ellos mucho creen en la lectura del café, porque utilizan su café turco, que es especialmente para eso. Siempre es importante que cuando yo voy a leer una taza de café, el café tiene que ser un café grueso, ¿no? No voy a, pues, a leer una taza del Starbucks, ¿no? O, bueno, ellos no usan taza, usan un vaso. ¿Por qué? Porque es un café que no tiene cuerpo, ¿sí? Entonces hay técnicas que nosotros podemos utilizar en nuestro café cotidiano, el que usamos, el de diario, para hacer una lectura profesional, ¿sí? Para eso se aprende, para poder nosotros leer el café. En realidad lo que queda esto es una borra, esto es un resto de café en la taza, miren que parece hasta chocolate, pero en realidad es un café turco, ¿sí? Nosotros podemos ver muchas figuras, ¿sí? El cafeomante, como les dije al principio, puede haber dos cafeomantes y pueden ver diferentes imágenes, y eso no quiere decir que los dos estén en lo cierto o los dos estén equivocados. Generalmente las personas, según su perspectiva, he ahí el gran detalle, el trabajo que uno tiene que hacer a nivel personal, sobre todo los que nos dedicamos a las mancias, es no proyectar en la taza del cliente o consultante nuestra propia necesidad o proyección psicológica, porque así pasa, ¿no? ¿Cierto? O sea, cuando, por ejemplo,
tú estás en una reunión o algún amigo te cuenta un problema, entonces si tú no mantienes una distancia afectiva, si no has trabajado, digamos, tu parte oscura, si no la conoces, si sobre todo si no la conoces y no la aceptas, entonces le vas a aconsejar a tu amigo o amiga lo que tú harías con subjetividad. Entonces aquí está el detalle. Nosotros tenemos que leer la taza sin proyectar nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestros estados anímicos. Por eso es tan importante que cuando uno se dedica a estas cosas, mantener siempre la objetividad. ¿Y eso qué significa? Que nosotros mismos siempre estemos haciéndonos leer, ¿sí? O que alguna persona nos pueda decir lo que nos está sucediendo, asistir a terapia, mirarnos en el espejo a nivel psicológico, ¿sí? Y trabajar en nosotros mismos, ¿sí? Por eso esto es como que es muy interesante, ¿no? Es muy lindo aprender estas cosas, pero es muy importante trabajar en nosotros, porque si no, yo empiezo a leer lo que yo necesito, lo que yo quiero, ¿sí? Entonces ahí tenemos que trabajar en nosotros mismos. ¿Qué tan importante, por ejemplo, para aprender a leer una taza de café? Es siempre el punto importante son las sensaciones. Cuando tú ves una borra, un resto de café, ¿qué sensación te da? ¿Sí? ¿Qué sentimiento te da? Esas sensaciones pueden ser los 5 sentidos, ¿no? ¿Qué siento al ver esa imagen? ¿Qué veo en esa imagen? ¿Qué huelo en esta imagen? Estoy hablando no solamente de oler el café, sino oler la atmósfera que tiene en la taza, ¿sí? ¿Qué mensajes escucho? ¿Sí? Lo que hablamos de la clariaudiencia. Entonces, cuando nosotros aprendemos este tipo de sistemas, siempre empezamos a desarrollar nuestros claris, ¿sí? Todo el trabajo que hacemos de las mancias, sobre todo en la cafeomancias, elevamos y trabajamos nuestra intuición, nuestro sexto sentido, eso que va más de lo racional y de la lógica, ¿sí? Lo que no pasa por la mente. Es una cualidad que todos tenemos y que algunos lo desarrollan y otros no, ni siquiera lo descubren. Todos la tenemos, ese sexto sentido, ese tercer ojo. ¿Sí? Entonces, para aprender primero, antes de estudiar y conocer qué significan las imágenes, es importante elevar nuestra intuición, ¿sí? Utilizando algunas técnicas, como es tratar de interpretar nuestros sueños, hacer visualizaciones de paisajes, tomarnos unos 10 minutos diarios al menos para hacer una pequeña meditación y estar en silencio, dormir bien, procurar tener un sueño reparador, ¿sí? Y son cosas que nos ayudan a mejorar nuestra intuición, ¿sí? Hacerle caso a nuestros pálpitos, pero sí es importante, digamos, ser objetivos, ¿no? En la mirada que vamos a interpretar a otra persona, ¿sí? Entonces, las sensaciones son importantes, ¿no? Hacerle caso a esas sensaciones que tú tienes al ver la borra de café. Y luego entender qué significan esas imágenes, ¿sí? Nosotros, los que han trabajado, nuestros ancestros, nuestros grandes maestros de la cafeomancia, con el paso del tiempo han hecho un diccionario que es parte del método, de la metodología de leer el café, donde cada imagen significa algo, ¿sí? Entonces, esto es parte de tu estudio, de tu aprendizaje, aprenderlo, pero todo esto se aprende en la práctica, porque realmente estamos hablando de 356, 58, 400 significados, y no la idea de que nosotros no aprendamos de memoria los significados, sino que lo más importante es aprender lo básico de la técnica, el significado de las imágenes, hacerle caso a nuestras sensaciones y luego interpretar mediante la intuición, que es el tercer ojo.
¿sí? La capacidad de intuir qué me está revelando en esa taza de café. Y eso se aprende, ¿sí? Se aprende con la práctica, porque mucha gente pregunta y dice, yo puedo, tengo el don, ¿sí? Esa es una de las preguntas favoritas que he escuchado, ¿no? Tengo el don. El don, pues claro, el don es la cualidad intuitiva, ¿sí? Todos tenemos intuición. Todos. Es más, cuando estamos pequeños, somos más intuitivos. Ya cuando estamos en una edad adulta, dejamos de ser intuitivos porque empezamos a conectar con la estructura social y con la lucha de poder que constantemente se refleja en la sociedad. ¿Sí? Entonces dejamos de dejarnos, de seguir nuestro corazón, sino para seguir la mente y el inconsciente colectivo. Por eso es que empezamos a bloquear ese tercer ojo. Bueno, todos tenemos el don de la intuición, otros más desarrollados, otros menos. Tenemos que averiguar cuáles son nuestros claris, ¿no? Si tenemos clarividencia, que es la capacidad de ver a través de las imágenes cierta información, ¿sí? Tenemos que aprender con la práctica, si yo soy clariaudiente, que es o escuchar, ¿no? Escuchar. Hay que tener cuidado, pues, evitar de que haya, pues, esquizofrenia o haya algún tipo de afección psicopatológica o psiquiátrica, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchar es aquella voz interior del subconsciente, ¿no? Que te dice, no vayas por aquí, anda por acá. Entonces, eso también que tenemos que ir conociendo, si queremos aprender estas técnicas, si soy clariaudiente. Después hay los clariconocimientos, ¿no? Eso de que, eso ya me lo sé. Y yo ya sabía que esto iba a pasar, y eso tiene mucho que ver con las vidas pasadas. Y también tenemos el clarisentimiento, que es las corazonadas, ¿no? Yo siento que esta borra de café me está hablando, ¿sí? De peligros que acechan por casi un año, ¿sí? Entonces, eso ustedes, por lo menos todos tienen al menos un clari, ¿no? Que lo van a ir descubriendo, o si ya lo descubrieron, se van a ir dando cuenta cuáles son sus claris. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no soy vidente, ¿no? Vidente es la persona que puede ver más allá de lo evidente, ¿sí? Yo tengo el clariconocimiento, es decir, para mí todas estas cosas, yo me las aprendo, y las aprendí y siento que me las sé desde mucho tiempo atrás, ¿sí? Como si ya lo hubiese estudiado. Y el clarisentimiento, que tengo la capacidad de sentir y sentir lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces son dos claris que yo tengo. Los otros no los tengo, ¿sí? Y tampoco me interesa desarrollarlos. Hay personas que quieren tener todos los claris, ¿sí? Pero depende de cada uno, ¿sí? Siempre todos tenemos que aceptar que todos tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades y límites, ¿sí? Pero hay que trabajar en ellos si realmente nos conviene. Por ejemplo, en esta borra de café, tú ves en el fondo, está todo empozado el líquido, ¿no? Cuando hay un empozamiento de líquido en el fondo, eso revela que hay muchos bloqueos, ¿sí? Muchos bloqueos en el pasado. Y la borra que está diseminada en la parte media de la taza y casi al borde, prácticamente se muestra así como si hubieran algunos entramados, ¿sí? Digamos que en el pasado he tenido muchos bloqueos, pero ahora voy a tener nuevas oportunidades, ¿sí? Para poder resolver aquellos bloqueos que, dependiendo de la pregunta o de lo que estoy analizando, me puede informar si es del trabajo, si es del amor, si es de la salud, ¿sí? Pero así vamos entrando digamos, aprendiendo a adivinar. La técnica para aprender a leer el café es, digamos, varias técnicas hay, ¿no? Hay técnicas del presente, del futuro, del pasado, hay la técnica de una sola pregunta, también hay del amor, dinero, salud, ¿sí? Hay muchas técnicas.
pero uno al final se va quedando con la técnica que le es más fácil de interpretar. Bueno, uno puede aprender de todo, pero uno se da cuenta, ¿no? Si realmente yo conecto mejor con esta técnica, la otra se me hace más difícil, cierto, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos la foto de un café normal que tomamos los peruanos, no sé si, bueno, el famoso cafetal, ¿no? Yo tomo cafetal, el cafetal que uno estila, que pasa en una cafetera récord, no sé si ustedes han visto, ya por ejemplo, ese es un café que no es muy pesado, ¿sí? Sí se puede leer, no se puede leer a veces cuando la persona usa un café muy ralo, ¿no? Que consume poquito café, entonces ahí quedan solamente las manchas del café. Entonces esa no es la mejor técnica, ¿sí? Sí se puede, pero si no tienes que hacer una pregunta de gran envergadura. ¿Qué tenemos que hacer para aprender a leer el café? ¿Cómo debemos leer el café? Debemos primero interpretar, o sea, cuando yo tomo el café, ¿sí? Volteo la taza, así como aparece en la foto. Hay personas ya con el paso del tiempo, ¿no? En mi caso yo uso lupa, ¿sí? Antes no usaba, pero ya uno empieza a usar lupa porque ya la vista no es la misma. Por ejemplo, acá podemos usar la lupa para poder ver. Levanto la taza después de unos minutos que se asiente el líquido para poder ver, ¿no? Interpretamos la separación de la taza y el plato, ¿sí? Por ejemplo, si la taza y el plato se quedan pegados, o sea, como que tal vez tiene mucho azúcar o quizás el café está denso, no se puede despegar, se dice que esa taza no debe ser leída. Es como que se habla de una adivinación de profeta y se pregunta que ya la suerte de la persona está de su lado, ¿no? Y que tiene buena fortuna. Ese es un mito realmente, ese es uno de los mitos, pero a veces liga, a veces no. Ese es uno de los mitos y costumbres tradicionales de los turcos. Ellos realmente cuando no se puede levantar la taza, dicen que eso, o sea, está pegada, no se llega a despegar, pero está pegada, que ya esa persona tiene suerte y que todo le va a salir bien. En realidad me parece interesante tomarlo en cuenta porque nosotros nos guiamos mucho del método antiguo, pero no siempre es así. No siempre. Ahí entra el criterio personal, el sentido común de cada persona. ¿Sí? En mi caso, lo que yo hago es siempre abrir la taza, aunque se me pegue, para poder ver el futuro o para poder responder a la persona. Y en realidad lo que nosotros no estamos leyendo el futuro, estamos leyendo el pasado, el presente y el futuro, porque ya tú sabes que lo que está ocurriendo en el futuro es consecuencia de las circunstancias del pasado que te llevaron al presente. Entonces, en realidad también es momento de desmitificar y bueno, desmitificar de que no siempre es que nosotros vamos a leer el futuro, que ese futuro es, es exacto y que nada lo puede cambiar. En realidad lo que nosotros estamos haciendo es ver las consecuencias del pasado, ¿sí? De nuestras propias decisiones y se reflejan como efecto, como un efecto de la ley de la causa y efecto en el futuro, una tendencia, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos una foto de una taza de café turco que parece casi chocolate, es muy fuerte, ¿no? Muy agradable. A algunas personas no les gusta, pero es muy grueso, ¿no? Es fuerte. Y es pues preciso para leer el café. Pero yo en mis clases generalmente no todos tienen café turco. Bueno, los que viven en el extranjero sí, para ellos es muy fácil conseguir café turco. Pero nosotros sí podemos conseguir, pero no es no es requisito. Sí, hay una técnica que utilizamos el cafetal, ¿no? El que vemos en el súper, que tiene la bolsa para estilar. Por ejemplo, se forman estas figuras en el plato y en la taza.
¿sí? Entonces interpretamos las formas primero en el plato, ¿sí? Que es como que nos da más detalles de lo que pasa en la taza, ¿sí? Nos habla del hogar. En el plato nos habla mucho del tema doméstico, de la familia, del hogar, ¿no? Y en la taza se ven los asuntos que la persona ha preguntado, ¿sí? Que, por ejemplo, el trabajo, el amor, la parte que tiene que ver con los emprendimientos o lo que le está pasando a esa persona. A veces la persona no está preguntando nada y tú le puedes interpretar, por ejemplo, qué me sale en mi taza, qué está reflejando, pues también le puedes interpretar. Miren, por ejemplo, acá tenemos este plato, ¿sí? Digamos, así, ¿no? Con la borra con ciertas figuras, ¿no? Imágenes que nos pueden dar mayor idea de lo que está pasando en la vida doméstica de esta persona, ¿sí? En la zona del hogar. Cuando en el plato, por ejemplo, aparecen áreas en blanco, o sea, cuanto menos manchas tiene el plato de la taza es que hay menos problemas y que todo eso se va a solucionar. Pero cuantas más manchas y sobre todo esa borra confusa como aparece en este plato, ¿sí? Habrá más situaciones tensas y conflictivas y también enfermedades dentro de la casa. ¿Mm? Por ejemplo, cuando la persona que se va a hacer leer la borra de café, ¿sí? Es la que toma la taza de café, ¿no? Se viene a la consulta y eh, se toma la taza, ¿sí? Y la persona, por ejemplo, en esa taza, la persona es la que voltea la taza, ¿sí? La que voltea la misma persona que está tomando el café, el cliente o el consultante. Uno le enseña a voltear la taza para ver cómo luego salen las imágenes. Para una creencia muy extendida de la cafeomencia es que la lectura de café solo puede predecir 40 días hacia el futuro, por lo que la adivinación se hace de acuerdo a ese tiempo. Eh, por ejemplo, si hay por ejemplo, dicen que cuando gran parte de la borra de la taza eh, se separa de la taza, ¿no? Por ejemplo, dice que cae así como bastante líquido en el plato, así como que hubiese caído bastante agua. Por ejemplo, él dice que el consultante va a tener muchas tristezas, muchos problemas. Eh, si gotea mucho al borde de la taza del café, esa persona va a sufrir, va a llorar mucho de alguna situación, ¿sí? Que puede referirse a lo que está preguntando o a cosas futuras. O quizás algún detalle más de lo que la persona quiere saber. Por ejemplo, leer la borra del café nos habla mucho de práctica, de capacidad de asociación, de sentido común y de mucha imaginación y de aprenderse mínimamente el significado de las figuras, ¿sí? Lo mínimo, porque tenemos un diccionario muy vasto, pero lo mínimo porque entra mucho también
nuestra intuición, ¿sí? Y lo que podemos nosotros ver, las imágenes. Es como contar una historia o hilar una información. Bien. ¿Alguna pregunta con los que están aquí presentes? ¿No tienen algún interrogante, una pregunta, un comentario? Hola Raúl, ¿se puede leer para otro tomando uno el mismo café? Ah, ya, buena pregunta. No, no es recomendable y no es así, ¿no? O sea, por ejemplo, tú puedes preguntar por tu esposa y estás tomando el café. No, tendría que tomárselo tu esposa o la otra persona, tu hermana, porque cuando nosotros tomamos el café, entregamos nuestra energía a la taza mediante los labios. Sí, y aparte que nosotros, por ejemplo, le vamos a decir a la persona lo que tú quieras saber, cuando tú estás tomando el café, piénsalo, ¿sí? Piensa en esa persona o piensa en esa situación para que la persona pueda entregar, irradiar esa información en la taza. La mía dice, bueno, yo soy tarotista, ¿puedo leer el café y el tarot al mismo tiempo? Sí, claro, como un complemento a tu oráculo del tarot. Claro, en ese caso tu consultante tendría que tomar el café, ¿sí? Por ejemplo, si tú le estás leyendo a una persona, entonces a fulanito de tal, le estás leyendo y puede esa persona tomar el café y a la vez haces ese enlace entre esos dos tipos de oráculos. Pero si tú preguntas, si yo le leo a una persona, por ejemplo, y tomo el café, así como si estuviéramos fumando un tabaco para leerle el cigarrillo a otra persona, no, pues en este caso en el café no funciona, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy leyéndole a alguien y estoy tomando el café pensando en este consultante y de ahí le leo, no, te va a salir lo tuyo. Ahora, si te haces una autolectura, sí puedes leerte tú las cartas y tomar tu cafecito y luego interpretar. Y digamos que juntar esa información, yo también así lo hago, ¿no? ¿Cuánto le puedo cobrar la lectura de café? Estás en Ecuador, no sé cómo será tu moneda, pero por ejemplo yo cobro 100 soles, ¿no? Lo que es $30. Pero ahí mi maestra cobra 50 euros, ¿no? Depende, pues, ¿no? Depende de, bueno, cobraba, porque ya no está, ¿no? En este mundo, cobraba $50 aquellos tiempos. Depende de la economía, tú sabes que para todo hay, ¿no? Para todo mercado. Bueno, dólares, ¿no? $30. Aquí en el Perú, bueno, yo cobro así, ¿no? No habrá otros cafés, pero aquí creo que hay pocos cafeomantes, ¿no? Aquí en el Perú. Pero no sé cuánto cobrarán, no sé, la verdad. Los que enseñan, bueno, de los cuales nosotros hemos aprendido son de los españoles, ¿no? Y ellos aprendieron de los turcos. Los españoles cobraban 50 euros, que hace mucho tiempo, ¿no? No sé cuánto están cobrando ahora.
Bien. ¿Qué más les quería comentar? Por ejemplo, las técnicas para leer el café, por ejemplo, yo, así como cuando leo las cartas, yo voy a leer una cruz celta, o no sé, voy a leer la línea de la vida, o solamente voy a leer eh, ciertas cosas, iguales con el café, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, decidir, según lo que veo en la taza, qué figura es la primera impronta, ¿no? La primera impronta es la primera imagen que yo veo, es la que me va a responder, ¿sí? Por ejemplo, una de las técnicas es solamente leer la borra del fondo del pocillo o de la taza. Solamente eso, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ver aquí la cara de un zorro, ¿no? Y mira que aquí puedes ver la cara de un zorro. O puedes ver una media luna, ¿no? Que es una luna creciente. Entonces, dependiendo de eso, tú puedes responder a la persona, ¿no? La persona que te está, pues si es un zorro, hay diferencia, ¿no? Zorro, lobo, según los animales de poder, es una situación donde la persona puede sentirse amenazada y según la luna creciente, amenazada por alguna situación en la cual no tiene control, y tiene que ver con un tema amoroso, ¿no? Según el diccionario de cafeomántico, ¿no? Pero también tú puedes sacar mucha información de lo que tú sientes, ¿no? De lo que tus claris te están diciendo, entonces hay que confiar en eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el café deja poca borra? Bueno, cuando deja poca borra, hemos realmente siempre va a dejar borra, ¿ya? El problema es la persona que preparó el café, o sea, nosotros, ¿no? Si estamos, porque la persona no puede tomarse todo el café, tiene que dejar un saldo, un líquido en la base para que pueda salir ese líquido. No puede tomárselo todo, ese sería el error de no haberle avisado al cliente que lo haga. El otro caso es que hayamos hecho el café, preparado un café que no es el adecuado. Sí, yo tengo una técnica de cómo utilizar café comercial para poder nosotros hacer un café y poderlo tomar y mostrárselo a nuestro cliente, ¿no? Sin necesidad de comprar el café turco, que ahora está tan caro, ¿sí? Ahora ya no venden el café turco en Bonn, antes vendían, ahora ya no están vendiendo en diferentes tiendas o especiales, ¿no? La tienda que está en Viena, la que está en Miraflores, que es muy caro, ¿no? Y si tú lo vas a hacer como servicio, tendríamos que cobrar la tarifa del café y bueno, a veces es un poco costoso, pero se puede utilizar otro tipo de técnica, ¿no? Dependiendo del país donde uno esté, ¿sí? Bueno, les comento que ya es, creo que la séptima, octava vez que voy a dictar este taller a través de Kiyari. Es un taller que es meramente práctico, donde les enseño a preparar el café, les doy los materiales para que son materiales fáciles, donde ustedes pueden encontrar en el mercado. No necesitan comprarse el café turco, mucho menos una cafetera especial o algo que usted tenga que invertir. ¿Sí? Les enseño, es un taller meramente práctico, donde obtienen el manual y también hacemos el café, preparamos el café para que ustedes lo puedan preparar y puedan aprender a interpretar ese día, ¿no? Son dos clases, el primero es teoría y práctica, y la segunda clase es como dándole el final y la interpretación de sus lecturas. Son 2 días que empieza el próximo miércoles, ¿sí? El próximo miércoles viene a ser como 2 miércoles, creo, ¿sí? 2 miércoles, 2 clases de 2 horas, ¿sí? Cuesta 150 soles, la clase queda grabada y y les entregamos el manual con el diccionario de las figuras que representan las imágenes.
Cualquier interesado que quiera inscribirse se conecta directamente con Kiyari, que ellos son los que inscriben a las personas que quieren participar. Espero que les haya gustado y espero que les interese este taller. Bueno, es hora de despedirme. Nos vemos hasta una siguiente oportunidad. ¿Qué dice aquí? Dice, una figura que parece un animal, pero a la vez es planta. Ah, sí, por supuesto, ¿no? La figura que parece un animal, pero planta al mismo tiempo, se tendría que interpretar de una manera mixta, ¿sí? Cuídense, gracias. Hasta pronto.